Hola, bienvenidos a otro de los videos sobre, bueno, la cultura proletaria y la cultura revolucionaria. Hoy vamos a hablar de la revolución más especial del mundo, la revolución rusa de 1917, que fue la primera revolución proletaria en triunfar e instaurar la dictadura del proletariado en 1917. Justo hace poco, si no me equivoco, el 7 de noviembre se cumplía un aniversario de pues, la revolución de 1917. Hoy vamos a hablar específicamente del desarrollo del Kino Glass, que pues es un estilo de cine que surgió a principios del siglo XX con exponentes del grupo de los tres, compuesto por Dziga Vertov, Elisabetta Zvivlova, que era su esposa, y el hermano de Vertov, que era Mikhail Kaufman. Vertov se dedicaba principalmente a ser el director, a hacer el montaje. Mijail era precisamente el hombre detrás de las cámaras y Svetlova, bueno, también se dedicaba a dirigir y a editar las películas, que pues ya como vamos a ver más adelante, para el Kino Glass es profundamente importante el desarrollo de la edición y el montaje, porque para ellos es justamente la esencia del cine. Bueno, si bien para 1919 es cuando se empieza a unir el grupo y empiezan a sacar manifiestos vanguardistas de arte, donde tiene muchísima influencia del modernismo y por supuesto del futurismo. No es realmente de 1922 a 1923, donde salen los textos más importantes y se desarrolla la teoría. La importancia de que se utilicen las herramientas del cine para analizar los hechos, puesto que en los hechos se encontraba esta verdad. Aunque de nuevo esto no va a ser una visión tan formada hasta ya después de 1923. El primer trabajo de Dziga Vertov fue en Kina Nedelia, que significa cine semana, donde prácticamente hacía un trabajo periodístico. Pero justamente ahí se ve esta influencia del periodismo, de analizar los hechos, va a ser parte de su carrera constantemente. Justamente escenas del Kino Nedalia fue las primeras escenas que pusimos en este video. Como se puede ver, ahí indicaba la fecha y justamente como una noticia de esa fecha. De hecho, les invito a buscar estos videos en internet, puesto que en YouTube se encuentran gran parte de las películas de este grupo, ya que pues no tienen ningún tipo de restricción de derechos de autor. Para Kino Nedelia, Vertov hizo aproximadamente unas 39 películas pequeñas, ¿verdad?, en donde se relataba de 1918 a 1919 diferentes escenas de sucesos, no solo cotidianos, pero sí propiamente importantes dentro de la política. Esto tiene muchísima relación con su primera película documental, ya que el gran peso del Kino Glass es el documental, pero tiene una visión muy diferente del documental que tenemos hoy en día. Su primera película fue El aniversario de la revolución, trata de 1918, de las diferentes hazañas históricas, de los diferentes procesos por los que pasó la revolución rusa para el año de 1918, pero fue publicada hasta el 19. Es probable, o esto lo digo yo, que muchos de los diferentes filmes de 1918 y en su trabajo en el Kino Nedelia también fueron de mucha ayuda a la realización de este otro filme sobre el aniversario de la revolución, del cual, por supuesto, voy a poner un fragmento. Pero de nuevo invito a que todos lo busquen, puesto que se encuentra en YouTube. Bueno, como lo pudieron notar, bueno, no solamente busca filmar partes de la vida cotidiana que es tan, de nuevo, tan esencial para la teoría del Kino Glass,
pero también está haciendo una labor documental, puesto que para Vertov la película debía servir como una herramienta para la realización de la Revolución Proletaria Internacional. Entonces presentó, por ejemplo, a los diferentes miembros del comité central, diferentes labores que tenían, diferentes eventos. Pues es una película que para cualquier historiador, para cualquier persona interesada en el desarrollo del cine, pero especialmente para cualquier persona que esté interesada en, de hecho, ver el material documental sobre el primer año de la Revolución Rusa, este es un documental fundamental para poder tener ese respaldo visual de lo que sucedió. En 1919 termina de trabajar para Kino Nedalia y de ahí en adelante se hace muchas películas, el aniversario de la Revolución en 1919, la batalla de Tsaritsyn. De 1920, en 1921 hace la película del tren de Lenin, ¿verdad? Donde habla sobre su llegada a la Revolución Rusa, película que no he logrado encontrar porque creo que hay un director italiano que hace una película con el mismo nombre. Pero en 1922 no solamente hace la historia de la guerra civil, sino que también se mete a trabajar en Kino Pravda. Kino Pravda significa cine verdad y era una suerte de brazo audiovisual del periódico Pravda, que era el periódico oficial del partido bolchevique. En el Kino Pravda estuvo de 1922 a 1925, periodo en el cual se encontraba iniciando el grupo de los tres, que ya mencioné anteriormente, que se dedicaba a teorizar sobre el cine. Hay que recordar que 1922 fue el periodo también de la consolidación del gobierno bolchevique y la consolidación de la revolución como el camino a seguir para lo que se conformaría como la Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas, con lo que conocemos como la Unión Soviética. Debemos recordar que de 1922 a 1923 tuvieron de los mayores periodos de publicación de los manifiestos de vanguardia de este grupo de los tres, en donde sus posiciones con respecto a la historia del cine se ven muchísimo más consolidadas. Antes de hablar de las diferentes posturas teóricas que tenía este grupo de los tres, cuyo mayor exponente es Dziga Vertov, voy a hablar un poco del periodo del Kino Pravda. Bueno, el fragmento que acabamos de ver es un fragmento del 5 de junio de 1922, el primer año que inicia el trabajo de Vertov en Kino Pravda, trabajando ya más directamente con el gobierno bolchevique. De hecho, formó parte fundamental del gobierno bolchevique en los primeros años en todo lo relacionado a lo artístico y lo mediático. Ya después vamos a hablar un poco de la producción después de 1925, que es cuando sale de Kino Pravda. Pero antes de eso hablemos sobre los diferentes postulados teóricos sobre el grupo de los tres del Kino Glass, sobre pues la teoría del cine. En primer lugar, se debe señalar que hay un rechazo bastante agudo contra la ficción. Se busca cada vez que se hace, estas películas de estilo documental, utilizar a la herramienta, digamos de nuevo, hay una influencia muy fuerte del futurismo, entonces el tema de la industria, de las diferentes herramientas nuevas como los automóviles y en este caso una cámara, lo que permite o lo que debería hacer sería reflejar muchísimo mejor la realidad,
cómo los microscopios nos ayudan a entender mejor la realidad que no podemos ver, pues así también funcionaría la cámara para poder pues analizar las relaciones sociales de producción de manera visual, en la cotidianidad. Todo esto de la importancia de los hechos, la importancia de la realidad frente a la ficción y este rechazo a la ficción en general, viene de una idea que inicia a desarrollar Mikhail Kaufman, que es el hermano de Vertov, y que luego Vertov se apropia y lo profundiza, la vida de improviso, o que de otra manera podemos entender como la vida cotidiana, o sea, todos los días de las personas, el ir al mercado, el ir a, no sé, a dejar a tus hijos a la escuela, ir a trabajar. Todos estos elementos son lo que quería reflejar propiamente pues el Kino Glass. La importancia de que el cine representara los hechos en parte también viene no solamente de la experiencia que se tenía este grupo para pues la producción audiovisual de noticias, sino también el desarrollo de nuevas formas de entender el manejo del material del cine, la edición. Vertov para Kaufman y para Svylova, lo más importante era el montaje. Hay dos conceptos muy importantes que se deben manejar dentro de esta teoría del Kino Glass y de la vida de improviso, que es la importancia del montaje entendido como montaje continuo, o sea, que tanto el director de cualquier producción audiovisual de cine se encuentra en un montaje continuo, o sea, que desde que elige cuál sería la temática de la que quiere, a la que quiere grabar, desde que con la cámara busca, bueno, qué escenas son las que activamente se están grabando, y desde que ya propiamente se va al periodo de edición, donde se hacen cortes y demás, esos cortes también están pasando por un periodo de montaje. Entonces, del inicio al final del film, era sí o sí una producción de montaje, un ejercicio de montaje continuo. Esto, de hecho, yo estudio historia, esto me recuerda muchísimo a, bueno, la introducción a la historia, donde justamente se nos dice que el periodo, o sea, la elección y la subjetividad de cada historiador se va a ver desde que elige el tema, desde que elige qué fuentes específicas observar para poder abordar la problemática inicial del tema, y justamente al final, en la edición final de todo el trabajo de investigación. Entonces no me parece para nada ajeno, y más me parece acorde a lo que era originalmente este proyecto, que era alguna manera de aplicar la teoría bolchevique, la teoría marxista, con herramientas propiamente industriales que tenían este potencial de poder enseñar la realidad humana, según este grupo, y pues a través del montaje poder reflejar justamente las relaciones sociales de producción existentes. Hay que recordar que ellos estaban viviendo en este momento el periodo de la Revolución Rusa, o sea, un periodo de un cambio radical en donde se estaba construyendo la primera sociedad a través de una dictadura del proletariado, que tenía la intención de, por lo menos en sus orígenes, tenía la intención de llegar justamente al comunismo. Entonces, todo esto claramente hacía que el contexto cotidiano de estas personas no fuera tampoco tan normal o tan habitual, todo lo contrario, sino que justamente había una maravilla pasando frente a sus ojos y querían reflejarla. Lo que pasa es que no se detiene ahí, no solamente las revoluciones merecen ser grabadas, sino justamente la teoría del Kino Glass va más allá, sino que se podría aplicar a prácticamente cualquier realidad, y tendría su sentido el utilizar las herramientas de la cámara. Y bueno, ahora tenemos cámaras muchísimo más avanzadas para poder estudiar nuestra realidad. Otro concepto fundamental para el Kino Glass es el intervalo. El intervalo no es como, no sé, esta figura de intermedio en donde aparecen las letritas. No me refiero a eso, me refiero justamente a la superposición de las diferentes imágenes para poder hacer todo el filme, digamos. Y hay que entender también que en este momento, a pesar de que hoy en día también se necesita del montaje, la manipulación del material de filme era muchísimo más directa. De hecho, voy a aprovechar el segmento de la película de El hombre con la cámara, de 1929, película que es de las más aclamadas del grupo de los tres, donde justamente se plasma
de cabo a rabo muy bien la teoría de este grupo. Sin embargo, voy a enseñar una sección que me parece que es muy interesante, puesto que no solamente firma la cotidianidad de los otros, sino que firma la cotidianidad de la misma producción de las películas. Algo que es fundamental para poder entender el Kino Glass es su utilización tan variada de los diferentes ángulos y herramientas del filme hasta ese momento. Cualquiera podría argumentar que si se continuara esta tradición de cine hasta hoy en día, que realmente tal vez sus hermanos más cercanos hoy en día serían simplemente los documentales, puesto que esto tiene una naturaleza muy documental, pero que si hoy en día si se continuara con esta visión tan vanguardista del cine, probablemente utilizaríamos diferentes herramientas, puesto que hoy en día nuestras herramientas y nuestra maquinaria para poder producir los filmes son totalmente diferentes. Pero es muy interesante ver la importancia de la manipulación del material, cómo se podían, la importancia, por así decirlo, de construir un lenguaje del cine en donde los intervalos sirvieran específicamente para que hubiese una continuidad en las diferentes imágenes, que de alguna u otra manera son imágenes posiblemente muy diferentes y tomadas a lugares y distancias bastante amplias, pero qué sé yo, que había una temática continua, la sombra, las luces, lo urbano, lo rural, las caras, los acercamientos, o sea, todo tenía una visión muy específica, o sea, el montaje era muy cuidadosamente preparado, precisamente para reflejar este lenguaje del cine que Vertov decía quería crear. Vertov siguió publicando obras durante toda su vida. En 1929 se publicó justamente El hombre de la cámara, y es una de las obras más acabadas en torno a esta visión de hacer un cine sin ficción, sin actores, sin guión, sin escenografía, donde fuera una visión más pura propiamente del arte del cine, puesto que ellos lo consideraban una mezcla entre literatura y teatro, lo que es propiamente el cine de ficción, donde hay una primacía de lo visual. Sin embargo, también eran acompañadas cuando se presentaban con música en vivo. De hecho, la música que tienen la mayor parte de las películas mudas de Vertov es añadida posteriormente, no es que tenga un tipo de música original. Y justamente lo que parece es que hoy en día se podría tomar eso para poder hacer pues, presentaciones en vivo con música en vivo, y podría ser pues, un experimento muy interesante. Uno pensaría que este desdén de la ficción haría que las películas sean relativamente aburridas, que no se utilicen muchos efectos ni nada por el estilo, pero la realidad es que la importancia del montaje hace que haya un interés porque se pueda desarrollar muchísimo más la creatividad presentando hechos reales, superponiendo imágenes, tal vez montando ciertos efectos específicos, pero más en función de revelar la realidad en lugar de oscurecerla, como haría la ficción. Encontrando mayor creatividad en eso que en inventarse una historia que no existe. De hecho, bueno, un ejemplo magnífico de esto es la película 1924, que se llama justamente como el movimiento Kino Glass, en donde, por ejemplo, Vertov utiliza pues un efecto del video en reverso para mostrar el origen de la comida que se estaba, o la carne que se estaba consumiendo en el mercado por unas señoras. Entonces, obviamente, la escena empieza con las señoras en el mercado y luego retrocede el video hasta que las vacas vuelven a la vida y están pastando, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver cómo es que utilizando esta herramienta, que es claramente pues un efecto especial, enseñando la realidad del origen de lo que comen estas personas que van al mercado. Vertov también se le encargó en 1934 el hacer las 3 canciones sobre Lenin. Esta película, por el contrario, sí tiene sonido y justamente es para representar las diferentes canciones que se hacen 10 años después de la muerte de Lenin en honor pues, a este gran hombre, padre de la revolución, padre de la Unión Soviética, y pues bueno, él lo que refleja son los 3
de 3 canciones para celebrar su nombre. Y justamente también presenta imágenes de, si no me equivoco, el funeral de Lenin, o puede ser propiamente una escena de pues el mausoleo de Lenin, donde este aún estaba en exposición. Esto es muy interesante, puesto que se dice que en los 30 ya no tenía tanto favor del partido, pero esto me parece extraño tomando en cuenta lo siguiente. Yo considero que es muy difícil el que se retrate a, no sé, Nadezhda Krupskaya y al mismo Stalin en un video de propaganda tan importante y que se piense que él está fuera del favor del Comité Central. No sé, me parece que es extraño, como cuando menos, digamos. Finalmente, me gustaría hablar específicamente de Yelizaveta Sivlova, que tiene un nombre súper complicado, pero que es una persona muy interesante, ya que desde los 14 años empieza a trabajar en la industria del cine, en Pathé. Efectivamente, en ese Pathé. De igual manera, trabajó a partir de 1922 en Goskino, que es una agencia de las más importantes de la Unión Soviética con respecto a la distribución de la producción audiovisual. De igual manera, ella no solo fue premiada por la película que hizo junto a Bertov sobre las 3 canciones sobre Lenin, sino tiene su propio premio como directora, que ganó en 1946 el premio Stalin, que ganó gracias a su film La caída de Berlín, en donde, de nuevo, también está en YouTube si alguien lo quiere buscar, se retrata de manera muy honesta la situación por la que estaban pasando los alemanes cuando llegaron los rusos a liberarles de la opresión del fascismo. Por supuesto, hay pues un sesgo antifascista muy fuerte, y por supuesto que esto es una película que de alguna u otra manera es una película de propaganda, pero no por esto la hace menos importante, y más que todo cuando estamos hablando de la propaganda del primer gobierno obrero de la historia de la humanidad. Y bueno, eso es todo lo que voy a hablar por hoy para que no se haga muy largo. Si les interesa, podría hablar más específicamente sobre una película o un periodo específico del grupo de los 3 del Glass-Kino, puesto que a partir de ellos, su muerte y la disolución del grupo, pues no muchas producciones audiovisuales han tratado de seguir esta tendencia y esta teoría del cine. Y bueno, sin más, me despido. De nuevo, muchas gracias por ver el video. Ojalá le puedan dar like. Si quieren comentar algo, adelante. Y por supuesto, cualquier crítica es recibida. Por favor, síganos a Juventud Obrera en nuestras redes sociales y también a su servidora, para que, pues no sé, podamos interactuar un poco más y saber qué es lo que a ustedes les interesa más de estos videos. Yo soy un amante de la Revolución Rusa y de la cultura rusa, y especialmente de las producciones culturales que de ellas salieron, puesto que me parecen que son magníficas, desde la figurita más pequeña de platos con la cara de Lenin hasta justamente producciones de este calibre tan pensadas, tan teorizadas como es el Glass-Kino.